y poner nuestro corazón para alabar a nuestro gran Dios. Primeramente agradecemos a Dios por este día, por esta tarde muy bendecida. Saludamos a las naciones también, que nos siguen muy agradecidos con las naciones. Y desde Milán, Italia, vamos a iniciar alabando a Dios. Amén. Vamos a hacerlo. Día y noche, su gozo es la instrucción del Señor. Será como árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tramo que arrebata el viento. Por eso no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación. Porque Adonai conoce el camino del justo y pierde el corazón. A la senda de los impíos perecerá. Será como árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado el que guarda su Torah, bienaventurado el que ama a Yahweh, con gozo y danza proclamará, exaltado seas Adonai. Exaltado seas, Adonai. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de carnes de errores se ha sentado, Sino sino que en la ley de Adonai en tu ley, Señor. está su delicia y su Meditación. Gracias, Padre. día y noche, Día y noche. día y noche. Su gozo es la instrucción del Señor. Ese es su rostro, es tu Será como árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Gracias, Padre. Es una promesa con bendición. Bienaventurado el que crece en mí. Aleluya. No Gracias, así los Padre. malos, Promesa de no así los Dios. malos, que Palabra de son Dios. como el tramo que arrebata el viento. Por eso no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación. Porque Adonai conoce el camino de los justos y pierde el corazón. Así es,
fuerte aplauso. Usted puede hacer lo mejor siempre a su Dios. Aleluya. Un tema muy importante, siempre, como dice la alabanza, instruirnos en su palabra. Es sobre la identidad, diga la identidad. Entonces podría ser un título: no seamos arrastrados por la masa. Existe la identidad personal, amén, que es la identidad secular, pero también existe la identidad espiritual o identidad divina, o algunos lo conocen como identidad religiosa, amén, que es buena. Entonces tenemos la identidad secular y la identidad divina, la identidad espiritual o la identidad religiosa. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Yeshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en él. ¿Qué es la identidad? La identidad es el conjunto de rasgos, usted lo sabe, de rasgos, creencias, valores y expresiones que realmente definen a una persona o a un grupo, haciéndolos únicos, identidad, y diferenciándolos de los demás. Es una construcción continua. Nuestra identidad es una construcción continua, basada en que puede ser en experiencias, en memoria, en relaciones, que influye cómo nos autopercibimos y cómo otros también nos ven. Esa es nuestra identidad. Proporciona un sentido de sí mismo. Eso es la identidad, ser uno mismo. La identidad está siempre entonces en una construcción continua. Muchos maestros le llaman la identidad es dinámica, porque no es permanente, está en continuo cambio. Por eso siempre hay que entender, ¿no? ¿Qué identidad tenemos? No es una identidad fija, no es una identidad permanente, ¿ok? Inmutable, no. Es, ¿qué cosa? Dinámica. La identidad está siempre en construcciones, decía, no es inmutable, evoluciona a lo largo de la vida, con nuevas experiencias o nuevos conocimientos, o por las personas que tenemos en torno, o por nuestras propias experiencias, se puede decir, amén. La identidad entonces es dinámica. La identidad es dinámica, significa que no es algo, para abajo, no es algo fijo, le decía, o algo permanente. Gracias, muy amable. Cambia con el tiempo nuestra identidad. Por ejemplo, usted no es la misma persona que era hace 5 años, ¿o sí? La misma persona, ¿tiene las mismas ideas? No. ¿Tiene los mismos gustos? No. ¿Tiene los mismos valores? Quizás algunos han elevado sus valores, ¿ok? Y formas de verte a ti mismo, y te das cuenta, o he evolucionado mi identidad o he retrocedido también. La identidad no se forma en el vacío, se necesita una formación, está constantemente en interacción, y esto es debido a muchos factores. Uno de los factores es mi entorno social, con quien yo me estoy juntando, en social, en el día, en el trabajo. Eso cuenta mucho mi identidad. Experiencias personales, también la cultura. Cuando venimos a este país, nuestra cultura cambia, ¿o no? Y cambia nuestra cultura, cambia nuestra identidad. A veces ya no comemos lo mismo que comíamos algunos, ¿ah? Como en Perú, nuestro país. Ahora que comemos más ensaladas, un poco de pasta, y cambiamos, ¿no? No es lo mismo crecer en un país que en otro, o en una época distante. Antes, no sé si usted se preguntará, antes era diferente, los jóvenes, las personas, el matrimonio, el enamoramiento. Ahora ha cambiado. ¿Por qué? Porque cambia según el entorno social. Las ideas, creencias y oportunidades cambian, y con eso también cambia nuestra identidad. Por ejemplo, hoy en día el internet influye mucho o no influye. Y hace o construye una identidad. El lenguaje y narrativa personal, la forma en que te cuentas tu propia historia, cómo te expresas, tiene que ver qué identidad yo tengo. No solo por lo que te pasa, sino que como yo lo interpreto.
A veces dice, pero es un problema pequeño, pero lo haces como si fuera tan grande, o te ahogas, dice, en un vaso de agua. Es porque es de acuerdo a mi identidad. Aunque hay muchas influencias externas, pero también hay un margen de elección y de decisiones que nosotros debemos tratar, como estudiar, dónde vivir, involucra a la mujer a dónde vivimos, con quién me relaciono. Entonces vamos a moldear nuestra identidad. Estoy hablando de la identidad secular para entrar a la espiritual. Tu identidad se revela en cómo respondes a la vida. Por eso es tan importante, yo me pregunté, ¿es importante hablar de la identidad? Es tan importante porque eso me revela cómo yo respondo a la vida, a la ética y aún cómo tomo decisiones y determinaciones muy fuertes a veces en nuestra vida. ¿Y es debido a qué? A nuestra identidad. Ahora entramos a la identidad religiosa. La identidad religiosa o divina, no, religiosa. También es dinámica, también es dinámica. No es algo fijo o estático. Esto pasa por varias razones. Se da cuenta o usted se ha encontrado con muchas personas que empiezan con una fe muy fervorosa, amén. Especialmente en sus momentos que están ellos conociendo a Dios o convirtiéndose o están descubriendo la palabra y usted los ve muy fervorosos, muy, como se dice, animados ellos. Y con el tiempo esa intensidad cambia. A veces algunos crecen y se vuelven más maduros en la fe y otras veces algunos se enfrían y llegan hasta abandonar la fe en Dios. O sea, se está dando cuenta, esa es identidad. A veces el fervor inicial es muy emocional y luego la persona busca algo más profundo o más racional. Otras veces surgen dudas de su fe. ¿Será así? ¿Será que existe Dios? ¿Será que el hermano no cambia? Yo tampoco, entonces ¿para qué voy a decir el hermano no cambia? Una identidad inconstante. ¿Qué pastor es esa? Entonces, o juzga, ¿no? Yo sé más que el pastor, yo sé más que la pastora. Y terminas abandonando la fe en Dios. Otra vez se surgen, les decía, dudas de secciones con instituciones o con los mismos pastores o ministros. Y eso afecta la relación con la religión. También puede ser que se cambien las prioridades o forma de ver el mundo y la identidad religiosa deja de encajar como antes. ¿Por qué? Porque la persona tiene otros estudios, tiene otro contexto o entorno social, tiene otras relaciones y son jalados por el montón, ¿ok? Entonces deja su formación y en algunos casos lo abandona totalmente. También hay gente que se aleja, se da cuenta y vuelve otra vez, amén. Después de 2 años, después de 5 años, se está regresando. O que reconstruye su fe de una manera más consciente. Y eso es bueno, es porque su identidad está evolucionando para bueno. O sea, no es malo que una persona deje su fe y después de años vuelva a retornar a Baruch Hashem. Esto es comparado, escuche bien, nuestra identidad es comparado con esta parte de la Biblia que muchos lo sabemos, ¿ok? Que está en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante. Amén. Esto es comparado a un hombre que identifica su identidad en algo sólido. Esta parábola dice, la roca representa una identidad construida. El hombre que edificó su casa en qué roca, es su identidad. Tiene coherencia, creer, pero también vivir lo que se cree. La arena puede representar una fe superficial, aquel que construyó en la arena. Eso es identidad emocional, momentáneo. Entonces, cuando no hay una identidad en la roca, firme, sólida, entonces vienen los problemas cuando se están identificando, vienen los problemas y pataclón pisado. Entonces la arena puede representar una fe espiritual, superficial, emocional o momentánea, que no resiste cuando llegan las dificultades o llegan los problemas, o llega la duda o llega la crisis. Por eso muchas personas empiezan con mucho entusiasmo, pero luego se alejan, no necesariamente porque estaban mal, sino porque su base todavía no era sólida o no se integró toda su vida. Por eso es tan importante la formación. Cómo me formo, cómo escudriño la palabra,
alguien que me enseñe a ver cómo está mi identidad, si mi identidad es como ese hombre sabio que yo trabajo para construir mi identidad, para cuando vengan los problemas, la duda, la crisis, a mí no me tumbe, amén, porque el que cree todo lo es posible, porque el que está en Dios está seguro, ¿no? Porque el que habita bajo la sombra del Omnipotente morará seguro. Ok, un claro y fiel ejemplo de identidad. Analizamos quién tiene un ejemplo fiel de identidad. ¿Quién cree que es? Diga, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nunca perdió su identidad religiosa a lo largo de la historia. De hecho, la ha mantenido por muchos milenios, incluso en condiciones muy difíciles. Después de eventos como la destrucción del primer templo de Israel, el exilio de Babilonia, más tarde la destrucción del segundo templo, aun cuando ellos eran dispersados por las diásporas en muchas regiones del mundo, ellos siempre creían en Dios. ¿Ok? Cuando celebramos la fiesta de Hanukkah, sabemos por qué se celebra. Ellos siempre han tenido su fe sólida. A pesar de todo esto, conservaron elementos clave de su identidad espiritual. Ya estamos entrando a esa identidad divina. La identidad interna es entonces la conciencia profunda y eterna que trasciende más allá. O sea, ¿qué es lo que vale, pastora? ¿La identidad secular? Sí. Y la espiritual también. ¿Quién precede al altar? La espiritual, la divina precede a la secular. Pero las ambas son importantes. La identidad interna es la conciencia profunda y eterna que trasciende más allá de nuestras experiencias. Amén. Es más allá. Muchas veces tenemos una identidad que queremos que los otros nos vean. Pero Dios no ve el parecer, Dios ve tu identidad. Que trasciende las apariencias, conectando con la persona, con su propósito divino. O sea, tener una identidad divina es ahí donde vas a encontrar tu verdadero propósito divino y con tu yo espiritual. A pesar de esto, conservaron el pueblo de Israel elementos clave de su identidad religiosa: la fe en Adonai, la observación de su palabra, como es la Torá, sus tradiciones, sus festividades. Incluso en contextos de persecución o asimilación cultural, la identidad religiosa judía ha demostrado siempre una gran resiliencia, y eso es lo que nosotros debemos aprender. Los problemas es solamente para entrenarnos para ser fuertes. Amén. A veces tenemos pruebas y tenemos dolores, pero estamos aquí creyéndole aquí a Dios. Dios es bueno. Amén. Entonces, por eso hoy día el judaísmo sigue siendo una de las religiones continuas más antiguas de todo el mundo. El pueblo de Israel es visto como el pueblo elegido, no por un sentido de superioridad, sino de una responsabilidad espiritual, llamándose Israel luz para las naciones. Entonces, su identidad del pueblo de Israel también está ligado al cumplimiento de las misbot, de los mandamientos. La relación con Dios es el núcleo. Su relación con Dios es lo que a ellos los sostiene. Amén. Es lo que ellos le hace firme. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. No dejes entonces que tu identidad sea movido. Amén. Si usted ya tiene una identidad que se está formando, no te dejes mover. Usted ha escuchado en Santiago 1:6 el versículo que dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado a otra parte. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo camino. ¿Qué significa? Que tampoco tiene una identidad sólida. Hoy estás aquí, mañana estás allá. Hoy crees aquí, mañana crees allí. Mañana estás en el mundo y opinas como el mundo y vives como el mundo, y pasado estás orando a Dios. Este pasaje habla de la inconstancia y cómo la duda puede afectar nuestra relación con Dios y nuestra propia identidad. Santiago usa la imagen de la onda del mar, que está a la merced. ¿Cómo es la onda del mar? Está a la merced de los vientos, para ilustrar cómo las personas no tienen una fe firme. Estamos hablando de mi identidad espiritual. Amén. No tienen una fe firme o una identidad sólida. Pueden ser fácilmente arrastrados. ¿Por qué? Por las circunstancias.
arrastrado, ¿por qué? Por las opiniones externas, que el hermano, es que me dijeron, es que... Dios conoce tu corazón. Si no estamos firmemente anclados en nuestra fe, si no estamos firmemente anclados en Dios, no vamos a recibir cosa alguna. Entonces probamos, mi identidad es que yo le creo a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí le creemos a Dios? Pero lo está haciendo con corazón. Estamos aprendiendo, amén. Estamos aprendiendo a tener una identidad que si yo digo le creo a Dios, le creo en todo tiempo y no voy a ser como esas olas del mar. Porque Dios, cuando Dios te quiere bendecir, te lo va a hacer a ti donde estés, en donde te pongas. Así cuando quiso bendecir a David como rey, en donde él estaba olvidado, así como estaba Mefiboset en el olvido. Cuando Dios quiere bendecir y tú le crees, Dios te va a bendecir. Este concepto de ser de doble ánimo es muy relevante. La identidad de Yeshua no debe ser algo que depende de lo que pase en el momento, o de emociones pasajeras, o de circunstancias eternas. Si yo le creo al Eterno, le creo, no importa lo que pase a mi lado. Tengo una identidad, que si a mi lado caen 1000, a mi diestra 10.000, más a mí no me llegará. Amén. Porque he puesto mi confianza en quien, en Adonai. Si nuestra identidad está fundada en algo inmutable y estable, como la roca de la que hablamos, entonces podemos mantenernos firmes, incluso cuando las olas más altas nos golpeen. Se recuerda de Naasón cuando entró al Mar Rojo. Él tenía una identidad firme, una identidad sólida. Le creía al Eterno, aunque los ríos vengan contra ti, aunque el agua te llegara contra ti, no te anegará. Entonces es una invitación a tener una fe constante y firme. Es tiempo de poder creer al Señor con todo nuestro corazón, sin dejar que las dudas o los cambios del entorno nos destabilicen. Por eso se dice que su identidad es divina. No solo depende de los factores culturales, sino de mi relación espiritual con Dios y de lo que yo compongo, por ejemplo, a ese pueblo de Israel. Amén. Tu identidad espiritual es real. O sea, nuestra identidad divina dice que no tenemos mucho que hacer, porque ya está dentro de nosotros. Solamente debemos recordar. Por eso es que comenzamos con Efesios. Fuimos creados para hacer buenas obras. Tu identidad espiritual es real, no cambia. Es la única que no cambia, la divina. Aunque tu vida, pensamientos o errores cambien, esa chispa de divinidad está intacta. Esa identidad nunca se pierde. Desde la Cábala, tus pensamientos malos y malas acciones no es tu identidad verdadera, pero cada vez trabajamos para tener malos pensamientos, cada vez trabajamos para pecar, para volver a caer en el error. Y los maestros dicen, ese no es tu identidad verdadera. Tu identidad verdadera es la chispa divina que está dentro de ti. Entonces tenemos una misión que hacer, rectificar nuestra vida para que nuestra identidad divina sea sólida. Amén. Cuando se dice, usted ha escuchado en Mateo 12:34, cuando dice en tu corazón hay abundancia, de tu boca también hablas, de la abundancia de tu corazón. Diga, hay abundancia en nuestro corazón. Diga, hay abundancia. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero en tu corazón hay abundancia. Entonces tu esencia ya es completa. Eso significa que en lo más profundo no te falta nada. Tienes todo. La abundancia no es algo que tienes que crear, sino que ya lo tienes. Es algo que ya está en ti, solamente tienes que descubrirlo y tiene que aflorar. Aquí tienes algunos tipos de abundancia. Abundancia espiritual es la más profunda. Ya hay una conexión con Dios, pero hay que despertar esa conexión con Dios. Hay paz interior, hay amor, hay alegría, capacidad de perdonar, empatía por los demás. Hay abundancia también dentro de nosotros mental. Hay abundancia, claridad, hay cosas que otros no lo ven, pero nosotros lo vemos, por decir. Porque uno puede muy fácil determinar o tomar decisiones y otra persona le es más difícil. ¿Por qué? Porque no tienes una identidad bien sólida. Porque cuando tenemos sólida o descartamos la identidad espiritual,
a través de los estudios, a través de los mandamientos, a través de ¿qué? De la meditación. Entonces vamos a tener claridad. ¿Y dónde está todo? Ya lo tenemos, está dentro de nosotros. Por eso Yeshua decía, ustedes son luz, porque la luz está dentro de nosotros, solo que no aflora. ¿Por qué? Porque no lo permitimos. Abundancia mental, le decía, claridad, sabiduría, creatividad, entendimiento. Abundancia aún en relación, abundancia en ¿quién? En amistades sinceras, abundancia aún material dentro de nosotros. Ahí están los recursos, está la estabilidad, está el dinero dentro de nosotros. Según la Torá, tu verdadera identidad es ser un ser humano creado a la imagen de Dios, con un alma divina y con un propósito espiritual en este mundo. Por eso hoy en día muchas personas están estudiando la Torá, están estudiando cosas profundas, amén, misterios de la palabra de Dios, porque se han dado cuenta que eso es viva y eficaz. Mientras que el cristiano, mientras que el Hijo de Dios lo toma la palabra de Dios como algo poco. Debemos crecer en conocimiento. ¿Ustedes se recuerdan de Ruth, la moabita? En el caso de Ruth, la moabita, hay una transformación muy profunda de identidad. Usted ya ahorita se está relacionando con eso, ¿no? Cuando usted se está recordando la historia de Ruth, ¿cuánto se recuerda? Maravillosa historia, ¿eh? En el libro de Ruth comienza siendo una mujer extranjera de Moab, un pueblo que mucho altercaba con Israel. Su identidad inicial es justamente, como la llamaban, la moabita, alguien que era ajeno al pueblo de Israel. Sin embargo, su identidad cambia de una forma significativa a través de sus decisiones. Decide que acompañar a su suegra, ¿quién? A Noemí, y abandonar su propia tierra para poder tomar otra identidad, pero esta vez los maestros dicen la identidad no secular, sino la divina, la que tiene propósito, el que tenga oídos oiga. Declara esta mujer, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Se integra al pueblo de Israel no solo socialmente, sino divinamente. A lo largo de la historia pasa de ser extranjera a ser parte del pueblo de Israel. De viuda vulnerable a la esposa del Boaz, en ese tiempo rico. Y finalmente se convierte en la antepasada del rey David. Ruth, una extranjera, termina dentro entonces de la genealogía del rey David. Y así como Noemí, que adopta esa identidad, es que mucho tiempo nosotros hemos dejado por lado la identidad divina, lo tomamos por poco, no nos desarrollamos, no crecemos en esa identidad divina y es por eso que perdemos mucho. Entonces, ¿en nosotros hay riqueza o no? ¿En nosotros hay abundancia o no? Por eso es que a veces me gusta leer mucho que hay maestros grandes de lo místico y esos maestros se han hecho grandes en todo aspecto. ¿Por qué? Porque se han dado tiempo para estudiar y a la final han concluido que la Torá es viva y eficaz, funciona. Entonces hay varias personas en la Biblia cuya identidad cambia, ya sea por un cambio de nombre o por un cambio de transformación de carácter. Vemos a Jacob, ¿se recuerdan? Jacob fue cambiado por Israel. Antes era Jacob asociado como un Jacob astuto, usurpador. Después viene a ser Israel, del pueblo de Israel. Simón Pedro, antes Simón que era un pescador común y luego viene a ser un líder tremendo. Entonces hay una identidad. ¿Qué es lo que vale más? Es la identidad divina. Saúl, Pablo, antes era el fariseo que perseguía a los cristianos. Luego llegó a ser un grande misionario, Pablo misionero, y que vemos todas las cartas de Pablo con una sabiduría, con una inteligencia. Cambió esta identidad divina. Aquí el cambio es tanto de nombre como de vida. Debemos tener ese cambio de identidad. Estamos hablando de dos identidades. ¿Cuál te interesa? Las dos. A mí, ¿cuál me interesa? Las dos. Identidad secular porque forma mi vida, pero la divina es tremenda. Es como una raíz a mi identidad. Es como algo que yo tengo que construir mi divinidad. No, tienes que buscarla dentro de ti. Amén. A través de estudios, a través de conocimiento, a través de meditación.
En resumen, en la Biblia, ¿se recuerdan de Gedeón? Gedeón aparece al inicio como alguien con una identidad marcada ¿por quién? Por el miedo, por la inseguridad. Está escondido tratando de proteger el trigo de los medianitas, y cuando Dios lo llama, se describe así: mi familia es Gedeón, mi familia es la más pobre y yo el menor. Es decir, me veo débil, insuficiente, y muchas veces nosotros como identidad nos vemos chiquitos, nos vemos insignificantes. Si usted fue creado a imagen y semejanza de Dios, usted no puede ser chiquito, pero no ser arrogante. Pero no, usted no es chiquito, usted no es uno más del montón. Bendito sea el nombre de Dios que nos dio a todos identidad y fuimos llamados hijos de Dios con una identidad divina. Entonces Gedeón, volviendo a Gedeón, yo me siento chiquito, me siento el pobre que no sé. Si tú no sabes nada, es porque no quieres saberlo. No quieres tú formar una identidad secular. Pero en este caso Gedeón se veía así, pero bendito es el Eterno, que Dios cuando lo llama de una forma que diversa, diferente. ¿Cómo lo llama a Gedeón? ¿Qué le dice? Varón, esforzado y valiente. Ahí empieza un choque de identidad. Y es como a veces ayer en las naciones estaba que me escribe y me decía una hermana, es que yo siento la voz del Eterno que me decía, yo puedo. Es que Dios te ve que sí puedes. Pero nosotros nos vemos muchas veces que no podemos. Pero hay una fuerza divina, hay algo más fuerte y que debemos de fortalecer y que debemos hacerlo sólido. O te identifica creyendo y amando a Dios por sobre todas las cosas, o tienes una identidad donde vienen todos los problemas, o viene la circunstancia, o viene la duda, o viene el montón y te vas a arrivederci, dice acá. Hasta luego, me voy con el montón de pensamientos, montón de negatividad, montón de dudas, el montón. Y eso escuchaba en el autobús que yo venía. Vamos a... No es malo evangelizar, por caridad no es malo, es bonito. Pero decía, vamos a evangelizar, vamos a alcanzar, vamos a todo. Hay gente que aquí también lo he escuchado muchas veces, pastores que quieren alcanzar todo y tal. Y eso es bueno, diga, es bueno evangelizar. Pero no es que primero debemos evangelizar nosotros. No es que debemos primero tener nuestra identidad firme y ser sinceros, porque no vivir por apariencia, sino ser sinceros. Si tengo una identidad divina dentro de mí, la logro descubrir y la logro recordar, yo diré en todo tiempo, amén, amada, en todo tiempo, aunque vengan los problemas, aunque venga la aflicción, yo sé que mi Redentor y amo a Dios a pesar de todo. Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de Dios. Mi identidad no es movida. Entonces primero necesito yo hablar de un Dios que todo lo puede, de un Dios que yo agradezco todos los días, de un Dios a quien yo amo, a un Dios a quien yo le lloro, a un Dios a quien yo le pido, a un Dios en quien yo confío. Entonces esa es mi identidad, ese debemos nosotros formar primeramente nuestra identidad. Cuando nuestra identidad es sólida y es divina, lo que tú le digas a los restos es verdad. Y a veces es así, a veces no sé si le ha pasado escuchar a otras personas que te hablan de la palabra de Dios y saben mucho la palabra de Dios. Yo digo, wow, me gana, palabra de Dios, pero no hay conocimiento, no, es una broma. Pero yo digo, me ganan y la palabra dice, pero ¿qué es tu identidad? Y cuando pase el problema, ¿está permitido llorar? Sí, yo soy una llorona, pero solo Dios sabe. Yo a veces estoy muy cerca, la ministra Marisol está muy cerca de mí, y a ella pregúntale cuántas veces he llorado. A memoria, hermana. Va a decir, cuando quizás su madre murió, su hermana murió, después no la he visto llorar, porque yo soy llorona por excelencia, pero en mi cuarto. Ahí voy, a los pies del Eterno. Alguna vez he tenido necesidad en la cual he venido y yo he dicho, tengo esta necesidad, pero he ido allí, porque mi identidad es, cierra tu cuarto y habla a tu Padre en silencio, y tu Padre que te escuche en silencio te recompensará en qué. Esa es la identidad que tenemos. La identidad que tenemos divina es, diga el débil, fuerte soy. ¿Hay debilidad a veces o no? ¿O solo me pasa a mí? ¿Y cuántas veces somos fuertes?
y algunas, hay que ir a la ministra y algunas muy fuertes. Amén. Pero Dios, bendito Dios, cuando volvemos a Gedeón, es lo mismo que te llama el día de hoy. Varón esforzado y valiente. Como se veía Gedeón, se veía débil, se veía el menor, se veía incapaz, porque muchas veces aún el entorno social nos hace chiquitos. ¿Cómo lo ve Dios? Lo ve como un Gedeón libertador. La transformación de Gedeón, dicen los maestros, no fue inmediata, tuvo proceso, pero se logró. Aleluya. Su nueva identidad entonces iba a ser de escondido a un líder visible, de inseguro a un grande instrumento de liberación. El Midrash transmite varias ideas, aún ideas clave sobre la identidad. Por ejemplo, alguien puede nacer, escuche bien, en un contexto humilde. Amén. Muchos no hemos nacido en un contexto humilde, no pobre. O incluso puedes nacer en un contexto negativo, ¿ok? Pero tus decisiones, tu conocimiento, aún tu identidad espiritual te puede llevar a elevar. No es que yo nací aquí y yo voy a ser como el montón, no. Usted puede haber nacido en un contexto de pobreza, pero llegó a ser muy bendecido, ¿ok? Esto se ve en las figuras como Abraham o como Ruth, que lo hemos visto. No solo importan sus orígenes, sino lo que ellos eligieron llegar a ser. Abraham, un hombre que ya era rico, pero no creía al inicio en Dios, porque venía de una familia idólatra, amén. Pero él cambió su identidad y Dios le dijo: haré de ti una nación grande. ¿Qué es lo que vale? La identidad divina. Porque cuando yo tengo o fortalezco mi identidad divina, voy a encontrar mi propio propósito. Y en eso tenemos que trabajar, amada iglesia. Conocer para qué fuimos creados: para servirte, para amarte, Señor. ¿Para qué fuimos creados? Para andar en buenas obras. Pero no somos perfectos, hacer ticú. El nombre. ¿Cuántos tienen un nombre? Yo me llamo Claudia y mi nombre tiene una H. ¿Cómo se llama usted? El nombre refleja la esencia, pero se puede cambiar. El Midrash da importancia a los nombres. Un nombre revela tu esencia o la misión de esa persona. Pero si la persona cambia, el nombre también puede cambiar. Así como Abraham, Abraham. Así como Jacob, Israel. Es decir, el nombre no es solo una etiqueta, o me llamo María, no, es una identidad en desarrollo. Por eso muchos que han estudiado las raíces hebreas o han estudiado al pueblo de Israel, la Torá y todo esto, han decidido mucho cambiarse de nombre, porque el nombre influye mucho. Por ejemplo, Mara es aguas amargas, entonces soledad, por decir, influye mucho, muchos se cambian. Uno puede decir, puedo coger un nombre bíblico y te puede dar solo un nombre bíblico, o puedes escoger tu nombre que tenga una identidad muy sólida, ¿no? Algunos se pueden llamar como algo de Milagros, como tenemos una hermana, Milagros, qué bonito, ¿no? Samuel, profeta Samuel, es un nombre que tiene peso. Él no se da cuenta, pero carga una divinidad en el nombre. Como decía Claudia, Hilda, lo que tiene la H. ¿Cuántos tienen la H? Ah, por allá también. ¿De verdad tiene la H? No. Humberto. ¿Ah? Humberto. Humberto. ¿Ok? Entonces eso es importante, porque esa H es el nombre del aliento de Dios. Esto es tremendo. Pero es decir, el nombre no solo es una etiqueta, sino un desarrollo, una identidad en desarrollo. Marisol, ¿no? ¿Qué significa? Luz resplandeciente. Tremendo. No parece que me diga resplandece, los demás. Una bendición. Pero es así, ¿no? Entonces algunos dicen, Señor, quiero cambiar el nombre. Yo secretamente, a mí hace muchos años, me gustaba Débora, pero después mi identidad fue creciendo y me identifiqué con Ruth. Con Ruth, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Aquí me quedo. Y si ustedes ven en el perfil de Facebook, yo puse en hebreo hace muchos años, 4 años Ruth.
Y para mí era Ruth escondida. Entonces uno dice, pero no puedo cambiar un nombre. Póntelo. Mira, me pueden llamar así. ¿No? Si no te gusta tu nombre o si no tiene un buen concepto, por caridad, ¿no? Bueno, cada persona tiene un propósito dado por Dios. La verdadera identidad se alcanza cuando uno descubre y vive con ese propósito. Una idea central del Midrash es que nadie está encerrado en su pasado, porque muchos la identidad no la construimos, la identidad secular, porque vivimos en un pasado. Es que yo, por ejemplo, soy una abandonada, mi marido me dejó con mis hijitos y veo un pasado, una abandonada. Usted no es una abandonada, usted tiene marido en la palabra de Dios. Yo soy tu marido. ¡Qué maravilloso! Yo no soy abandonada, el Señor es mi marido. Y eso es maravilloso. Los huérfanos, es que me dejaron huérfanos y hay personas que yo veo que tienen huérfanos, pero tu identidad, según el Midrash, no está encerrada en el pasado. Él es tu padre, el Abacadosh es tu padre, y no estás huérfano. Bendito sea el nombre de Dios, que confía en el Eterno, porque Él no deja. A alguien que ama mucho es a los huérfanos, a la viuda, al extranjero. Incluso alguien con errores graves, por ejemplo, entonces fui un criminal, fui un borracho, fui un drogadito, y vienes a la divinidad, ¿se da cuenta? A la divinidad. Y ya no tienes esa identidad, porque no estás enfrascado en el pasado, sino tienes una identidad, Baruch Hashem, que estás en Dios. Y ya no eres el borracho, ya no eres el drogado, eres el ingeniero, eres el arquitecto, eres el ministro del Dios viviente. Entonces la identidad podemos nosotros afirmarla, podemos hacerla que crezca, y sobre todo la identidad divina. Incluso le decía, alguien con errores grandes puede cambiar su identidad a través también del arrepentimiento, del teshuvah. Yo me arrepiento, Señor, de todo corazón. Y eso es lo que esos borrachos, esos drogaditos, esa prostituta, no era su identidad, ellos. Era superficial. Era sí una identidad, pero tenían una divinidad. Entonces, ¿qué hace? Cuando vienen a los caminos del Señor, cambias. Tiene que hacer una teshuvah. Tengo que convertirme a Dios con todo mi corazón. Yo he visto gente que se ha convertido hasta el día de hoy, ¿o no? Y son grandes. Tremendo. Una identidad que a muchos supera. Entonces, la identidad se fortalece también cuando hay dirección. Tengo una dirección, tengo un estudio, tengo una congregación, tengo un lugar donde yo aprendo. La identidad no cambia con momento intenso, sino con repetición. Esto es un ejemplo, por decir. Cuando uno dice quiero tener una identidad es más sólida, pero quiero ser disciplinada, ¿ok? Y entonces no soy disciplinada. Entonces empieza con 20 minutos diarios, algo difícil. Algo difícil, entonces tú cada minutos que vas a hacer este ejercicio, te va a hacer una persona disciplinada, o una persona constante, o una persona empática, o una persona amorosa, o una persona agradecida, porque hay gente que no sabe decir gracias, ¿no? Entonces si tú comienzas 10 minutos y dices, ahora me voy por la calle y comienzo a todos gracias, o a ser empático, gracias, ¿qué te vas a hacer? Te vas a convertir en esa nueva identidad. Amén. Entonces eso es con repetición. ¿Quieres ser más consciente? ¿Quieres tener una conciencia más elevada, más sólida? Tienes que reflexionar en la vida. Ciérrate a tu cuarto, reflexiona, medita. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que hay dentro de ti? ¿Qué es lo que te perturba? Encuéntrate contigo mismo y te vas a volver más consciente de confrontar la vida y de tomar decisiones. Acepta que tu identidad entonces evoluciona, tu entorno entonces influye muchísimo. Las personas influyen, contenido, la cultura en la que nos movemos nos empuja siempre a una dirección. Tu identidad muchas veces se ve expuesta a debilitarse, ¿ok? Porque uno puede lograr una identidad secular o espiritual, como lo hemos visto al inicio, lo puedes lograr hacer un poco sólida, pero después por las circunstancias de la vida, esa se debilita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi identidad está en constante evolucionar. No seamos arrastrados por la masa, sino que continuemos.
Muchas veces en nuestro caminar vamos a abandonar a una persona, amistades, o algunos se van a quedar por atrás, pero dicen que la vida del Hijo de Dios es como una carrera. Todos corren para un solo ganador. Y la carrera, muchos se van a caer, muchos se van a tropezar. Es identidad. Tú hubieras querido que tu hermano, tu hermana, de cuántos años, algunos pueden hacer memoria y dicen, ay, es que alguien me predicó, ¿y dónde está? Esa persona está atrás, o esa persona se alejó. ¿Por qué? Porque su identidad se vio debilitada, pero tú estás haciendo tu identidad más sólida. Entonces, aunque tengas que ir sola, corre la buena carrera. El Midrash dice que la identidad auténtica se construye siempre por adentro, con los valores, con las decisiones, con el carácter, mientras que hay una falsa identidad que solamente es lo externo, apariencia, y eso no es bueno. Las apariencias, dicen los maestros que no es malo la apariencia, pero es malo cuando tú ya llegas a vivir de apariencia y no logras hacer crecer tu verdadera identidad. Identidad frente a la crisis. Ante una crisis de identidad o la influencia de un entorno que a menudo fragmenta la identidad personal, por ejemplo, familia, medio o otras situaciones, el recuerdo de la identidad divina ofrece estabilidad, propósito y amor incondicional. ¿Qué te está diciendo? Que en medio de crisis, ya sea de familia o en medio de crisis, de que tú veas que está sucediendo problemas en el país o lo que pase, ¿no? Dice que esta identidad que ya tenemos, que es divina, nos va a hacer sentir estables, tenemos esperanza. ¿No les ha pasado a algunos que han crecido? Yo he venido analizando, pero algunos no han crecido porque yo he crecido, sí he crecido porque me doy cuenta, ¿no? Yo misma, o sea, hago un confronte. Yo antes hacía esto y ahora es como que me detengo porque veo una estabilidad también en esperar en Dios. Amén. Veo en esperar en Dios, ya no actuar con mi fuerza, sino no son con fuerza, no es con ejército, porque mi identidad era muchas veces con fuerza y con ejército. Ha cambiado para todo, no de todo, pero sí te aseguro que ha cambiado más del 50%. Entonces muchas veces nosotros tendemos a hacer con fuerzas, con ejército, y así se hacen las cosas. No es con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu, has dicho. Entonces tú comienzas a cambiar todas esas cosas y creas una estabilidad en tu identidad divina y funciona, diga, funciona, porque tienes paz y al día siguiente o a los días se soluciona. ¿Por qué? Porque son leyes, como hablamos la clase pasada, son leyes divinas. Lo que el cielo responde a qué? A tus principios, a tus acciones también. El proceso de despertar a menudo se describe como un despertar o desaprender falsas identidades para volver a una verdadera esencia espiritual, lo que implica vivir de acuerdo con la naturaleza que hemos recibido. Entonces es tan importante la identidad. 5 minutos y terminar. Entonces, ¿es importante la identidad o no es importante? Lo más importante es que no tenemos una identidad fija, sino que podemos evolucionarla y tenemos que seguir trabajando. Si la identidad es importante, pero también puede ser una máscara, algo que alguien usa para impresionar o protegerse. Está hablando de la apariencia, pero nosotros no queremos apariencia, queremos trabajar en nuestra identidad. Entonces, le decía, la identidad evoluciona con el tiempo, pero vamos a descubrir quién somos y cómo ir construyendo mi identidad, esta vez hablando divinamente de la identidad divina, cómo la voy a construir y cómo voy a ajustar mi identidad. Lo voy a hacer con un medio que es el tikkun, que es rectificar mi vida. Amén. El ser humano, como ustedes saben, tiene 2 inclinaciones. Amén. Eso lo hemos estudiado. ¿Cuáles son las inclinaciones? El de ser Hatov y el de ser Jala. Tenemos 2 inclinaciones. Pero a veces
y nos inclinamos más por el Yeser Hará. Que el Yeser Hará es inclinación al mal. Y nosotros estamos haciendo una lucha constante, como decía este cuento indio. Tenemos dentro de nosotros, ¿qué cosa? Dos lobos. Un lobo blanco y un lobo negro. Entonces el nietecito le dice, abuelo, ¿qué tenemos dentro? Y el abuelo indio le dice, tenemos dos lobos, blanco y negro. Sí, y dice el abuelo, y ahorita ellos están atacándose. Sí, abuelo, y si están atacando, sí, están en constante ataque, identidad, en constante ataque. Y el nieto le dice, abuelo, ¿y quién va ganando? El que tú quieras que gane. Y en este caso está ganando el que más has alimentado, el lobo blanco o negro. Entonces lo que nosotros alimentamos, nuestras acciones, nuestro pensamiento, nuestra duda, nuestra forma de ver, es lo que va a ganar dentro de nosotros. Esa identidad que debe ser con el Yeser Hatov, hacer lo bueno, inclinarme a hacer lo bueno. Eso va a definir tu identidad divina, porque la identidad divina no es que tú tienes que hacer mucho para formarlo, simplemente tienes que tener una conciencia, continúa a hacer lo malo, okay. Entonces esa identidad divina no va a despertar en mí, lo que va a despertar más es el lobo negro, porque no soy consciente, pero Dios permita que seamos conscientes, que despertemos realmente a una identidad divina, que no se construye, se despierta siendo consciente a quién tú vas a alimentar o qué inclinación yo voy a tener. Entonces la identidad no es fija ni perfecta, es un campo donde tenemos que trabajar y cada decisión que tomamos, cada determinación que tomamos va a hacer que nuestra identidad crezca o va a hacer que nuestra identidad se vuelva fuerte o va a hacer que de acuerdo a nuestra decisión y determinación vas a hacer que tu identidad se vuelva, como se dice, débil, en una arena construyendo. Ahora, esto cierro. Recordémonos en dónde quieres tú poner tu identidad. En una casa que construyes en la roca, que son preceptos, que son principios, que son amor a Dios verdadero. ¿O quieres seguir tu identidad en la arena, como yo quiero, como yo lo pienso? Es que yo solamente tengo la razón. Es que no hay otro que no tenga la razón. ¿Dónde construimos? ¿Con principio? ¿Construimos con la verdad? ¿Tu identidad cómo es? ¿Como las olas del mar? Hoy digo sí, mañana digo no. ¿Cuántos están tratando ya de establecer una identidad? A veces tenemos decisiones que tomar, determinaciones. Vamos a pedir la próxima semana que la hermana dé su testimonio. Y vamos a dar testimonio de decisiones que tomamos. Y a veces viene no y dice, pastora, haga así, y haga así. Y es humildad. Hermano, usted ya hizo todo lo que tenía. Ahora espere en el Eterno. Espera en el Eterno, porque Dios es bueno. Entonces, ¿tu identidad cuál es? Mi Dios es bueno. Mi Dios suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Mi identidad es que Él es el proveedor, que Él es el Dios del oro y de la plata. Porque tu identidad es, ¿pero qué voy a hacer si tengo esto? No me alcanza. ¿Qué dice la identidad de Dios? ¿El cielo cómo habla? Comprarás sin dinero. Comprarás sin dinero. ¿Cómo? Dice la identidad. Y Dios premia esa identidad divina. Porque la identidad divina está basada también en principios verdaderos. Entonces no es tu identidad. El pobre, ¿cuántos pobres hay? ¿Cuántos limitados han venido esta tarde? Nos honran en esta tarde. ¿Cuántos? ¿Cuántos carentes? Esa es mi identidad. Muchas veces nos hablaron de identidad, pero no creo así como mi identidad es divina. Es imagen y semejanza de Dios. Yo puedo estar limitada, pero conozco a un Dios. A un Dios que suple todas mis necesidades. A un Dios que no me va a dejar. Viene otro con otra identidad. Es que te va a dejar como a Job.
Job le pasó de todo y la mujer, su misma esposita. Tengan cuidado con las esposas, ¿no? Tengan cuidado con las esposas y los esposos. No. Yo sé que mi Redentor vive, mujer ingenua. ¿Por qué? Porque Job tenía una identidad sólida, formada. La mujercita que tuvo no estaba sólida. Por eso yo cierro acá. Baruch Hashem por las mujeres que se forman. Porque las mujeres que se forman son una bendición. Las mujeres de acá de Nuevo Noche para la Nación son una bendición. Pero las mujeres que no se forman es una destrucción. Por eso es que el Eterno dice, la mujer es la ayuda idónea, pero la que se forma. Aquí en este caso, ¿quién se formó? Era Job. Oye, hablas como una cualquiera. Él tenía una identidad sólida. Y al que tiene una identidad sólida, vienen los problemas, vienen ¿cómo se dice? Las lluvias, vienen las tempestades, viene todo. Y sobre tu identidad, no te tocará. Porque ha puesto a Dios como tu confianza. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Eterno. Póngase de pie, vamos con esa misma música. De fondo vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Eterno. Ahí donde usted está. Dile, mi Padre, te doy gracias en esta tarde. Porque eres bueno, Señor. Y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres formar mi vida. Tú quieres formar mi carácter y sobre todo mi identidad. Padre, yo he escuchado que el hombre, Señor, el hombre indeciso, el insensato, ellos son como las olas del mar. Y quizás yo he estado así, como esas olas del mar. Pero hoy, Señor, quiero definir mi identidad. Quiero volverme a ti de todo corazón. Y quiero decirte, bendito Dios, que mi identidad eres tú, bendito Dios. Que yo simplemente estoy escondido en ti, bendito Padre Celestial. Te doy gracias, Señor amado, porque voy a construir mi identidad. Porque he aprendido que no seré arrastrado por el montón, no seré arrastrado por las masas, no seré arrastrado por el mundo, no seré arrastrado por malas noticias, Señor, sino que voy a mantenerme, Señor, con una identidad firme, como una mujer que tiene una identidad, Señor, firme en ti, que está creciendo en valores, en principios, en carácter, que vienen los vientos, los problemas, es muy difícil, pero a ti no te llegarán, porque tu identidad dice, da gracias a Dios en todo tiempo. Da gracias a Dios en todo tiempo. Había un hombre, Señor, un hombre con una identidad firme, Padre, que construía valores, que construía conocimiento, Señor, que mi identidad, Señor, se vaya desarrollando y que como hombre, como varón, Señor, yo no me avergüence de un Dios que todo lo puede, de un Dios que es justo, fiel y verdadero, y que mi Dios existe, y que el único Dios de Israel es aquel que vive por generaciones y generaciones, y es aquel cuyos ojos recorren toda la tierra. Porque a veces es más fácil que la mujer confíe en el Eterno que el hombre, pero bendito es el varón, bendito eres tú, hombre, que estás confiando y que tu identidad se va a hacer más sólida. Y aunque los otros piensen lo que piensen, nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Mi identidad dice que amo su palabra, que amo su Torah y que su Torah no miente. Todo hombre perverso, mentiroso, pero Dios no miente. Dios no miente. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Solamente tenemos que ser ese hombre, esa mujer firme con esa identidad. Porque si soy inconstante, es por eso que no recibimos nada. Pero si somos firmes, recompensa del Eterno tenemos. Gracias te damos, bendito Dios, bendecimos a las naciones con un gran shalom mientras la iglesia sigue orando. Dele gracias. Hoy es una buena tarde.
para decir agradecidos delante de ti, Padre, agradecidos por traerme a este lugar.